gracias, señores. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de septiembre del 2012 y antes de proceder con el desarrollo de los temas de orden del día, quiero hacer una pequeña aclaración. Advertido error a la hora de determinar el régimen de sesiones en el Pleno correspondiente al 30 de junio de 2011, en la que se establecía que en el caso de que el pleno ordinario coincidiese con una fiesta local o con alguna otra evento de interés social, se pasaba al viernes inmediatamente posterior. Bien, como hasta entonces los plenos se venían celebrando el jueves y se pasaba al jueves siguiente, mecanográficamente no se tuvo en cuenta y se dejó previsto que fuera el jueves y no el viernes. Se ha considerado que es un error, lógicamente, un error de transcripción mecanográfico y, por tanto, se advierte, advertido el error, se corrige en esta otra sesión del Pleno y se tiene por que en el caso de que el Pleno ordinario coincidiera con una fiesta local, como es el caso que nos ocupa, pasaría al viernes inmediatamente posterior. Advertido ese error y corregido, pues, se pasa al desarrollo de los puntos del orden del día. Acta de la sesión anterior, la correspondiente al 2 de agosto, que tuvo carácter de extraordinario. Sí, alguna intervención con respecto al acta de la sesión anterior, algún error que hayamos podido observar. Por parte del Partido Popular se aprueba el acta de la sesión anterior. La plataforma socialista aprueba el acta. El Grupo Municipal Socialista la aprueba. Bien, no habiendo errores que corregir en el acta, se eleva firme y pasamos al segundo punto, perdón, tenemos a pleno la aprobación del acta. ¿Votos a favor? Unanimidad. Por unanimidad. Segundo punto. Dos tomas de posesión de concejala. Como es conocido por todos, en un pleno pasado dimitió Pedro Martín Maldonado. Se ha tramitado ante la Junta Electoral Central la correspondiente sustitución, se ha recibido la credencial en favor de doña Vanessa Albur y Nieto, y procede de conformidad con la legislación vigente que tome posesión del cargo. Para ello debe tomar juramento o promesa del cargo de concejala y tenemos aquí la Constitución, así que... Un momentito, sí, efectivamente, como advertía el secretario, abierto procedimiento tras la presentación de escrito de renuncia a su cargo del antiguo portavoz del Grupo Socialista, se elevó la renuncia a la Junta Electoral Central, como es procedente, a la espera de que se nos fuera remitida el acta de toma de posesión de la persona que le seguía en las listas con las que concurrieron a las elecciones del pasado año 2011. Habida cuenta de que ya obra en nuestro poder el acta emitida por la Junta Electoral Central, procede en el siguiente pleno que se convoque tomar posesión del primer punto del orden del día para que a partir de ese punto, en este caso la concejala, sea miembro de pleno derecho de esta corporación municipal de la que ahora es concejala electa. Por tanto, el acto es muy sencillito. Ante la Constitución, pues jura o promete el cargo. Me imagino que le habrán facilitado la leyenda, y cuando usted quiera, pues procede. Sí, adelante. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muchas gracias, señora Albur, Javi. Vanessa, es que no lo conozco muy bien. Muchas gracias. En nombre de la corporación que presido y en el mío propio le doy la más cordial bienvenida a esta nueva tarea que emprende ahora
deseo toda suerte de aciertos en esa nueva ocupación y le reitero que como alcalde estoy a su entera disposición para cualquier cosa que pudiera necesitar de mí en el terreno de lo profesional. El despacho está a la disposición de todos los concejales y de usted, como no podría ser de otra forma. Y dicho esto, pues damos conocimiento, puesto que el acta, lógicamente la toma de posesión no se vota, es un proceso que simplemente se da conocimiento al Pleno y no es sometido, por tanto, a votación. Pasamos, pues, al tercer punto del orden del día, señor secretario. Conocimiento. Sí. A ver, queríamos dar la bienvenida como... Sí, perdón, señora. Adelante. Pues desde el Grupo Municipal Socialista le damos la bienvenida a nuestra compañera Vanessa, que a partir de hoy comienza una nueva etapa con nosotros y deseamos todo lo mejor con ella. Muy bien, muchas gracias. Señora Clara. 3. Conocimiento sobre modificación de la representación de los grupos políticos en los órganos complementarios. Lógicamente, con motivo de lo acontecido en el punto anterior, supone una serie de modificaciones en la organización que en su día, en los 30 días siguientes a la constitución de esta corporación, sí, a tal efecto se presentó un escrito por el Grupo Socialista proponiendo una serie de cambios. Sí, los cuales son: la portavoz pasaría a ser yo, el portavoz adjunto de Jesús Ramos Molano, seguido de Vanessa y de José Fernando Hurtado. Las comisiones de cuentas, seré yo la portavoz y mi portavoz adjunto será Jesús Ramos. En la comisión paritaria seré yo y Vanessa. En la comisión de vivienda seré yo y Jesús Ramos. En el consejo sectorial quedará Jesús y Elizabeth. En la elaboración del plan de urbanismo quedará Jesús y Vanessa. En la comisión del agua quedaré yo y Vanessa. Y en la comisión de seguimiento del centro residencial queda igual. Bien, muchas gracias, señora portavoz. Desde este momento, bienvenida a usted también a las tareas de portavocía y le digo lo mismo que a sus compañeras, le deseo todo tipo de aciertos en esa gestión que supongo que será fructífera para el municipio, que es al fin y al cabo lo que nos interesa. Bien, efectivamente, como advertía el señor secretario, corroborado después la nueva portavoz del Grupo Socialista, se presenta para su conocimiento al Pleno la nueva recomposición de los grupos políticos, habida cuenta de que uno de los miembros ha causado baja. Bien, queda recompuesta en los términos que ha leído la portavoz del Grupo Socialista y, como en la ocasión anterior, no es tampoco un tema que se someta a votación y, por tanto, hay que tener conocimiento al Pleno de esos cambios que de aquí en adelante ya serán efectivos en los distintos órganos de representación del Ayuntamiento. Por tanto, será por enterado al Pleno de qué cambios. 4. Adhesión al plan de gestión de residuos de construcción y demolición. En un anterior pleno se hizo la cesión de los terrenos correspondientes para la construcción de un punto limpio y ahora procede la Diputación nos ha enviado la documentación correspondiente para adherirnos a un convenio para la gestión de ese punto. Se va a dar copia a los grupos políticos del convenio, pero lo entendéis, y como el alcalde explicará más, si tiene algún tipo de duda, pues aquí la aclararemos. Sí, el tema es la consecuencia de un convenio que la Diputación Provincial está extendiendo en todos los municipios de la provincia como consecuencia de la implantación del programa Medio 21, que tenía a su vez dos fases. Una fase afecta, o más que dos fases, dos delimitaciones, una que afecta a lo que es Cáceres Norte y que es desde el Tajo hacia arriba, y nosotros estaríamos incluidos en la segunda fase, segunda ubicación, Cáceres Sur, en la que estamos trabajando con nuestras 9 mancomunidades, no recuerdo exacto. Bien, lo que contempla la firma del convenio con la Diputación es el establecimiento de un punto de acopio para la recepción de aquellos residuos sólidos de la construcción y demolición de inmuebles. Tiene algunas connotaciones muy particulares que podríamos pasar a explicar, pero si los señores si los señores portavoces luego quieren que hagamos alguna matización, pues entraré. Grosso modo se trataría de la construcción
de un punto de acopio para la que ya en el pleno anterior habíamos cedido los terrenos por unanimidad de todos los grupos del ayuntamiento y que se establecería en los aledaños de una de las naves propias del ayuntamiento, puesto que necesita, es requisito imprescindible que el terreno sea de naturaleza urbana. Nuestra intención era haberlo ubicado en otro sitio, pero el hecho insoslayable de que tuviera que tener la condición de urbano nos ha llevado a instalarlo allí, que por otra parte entendemos que tampoco es un mal sitio. Sentadas las bases más generales, yo someto a la consideración de ustedes la aprobación del modelo de gestión, que puede entrar hasta el nivel que ustedes quieran en su discusión, y por tanto les concedo el uso de la palabra en el mismo orden que veníamos manteniendo hasta ahora. Y la palabra la portavoz del Grupo Popular. Decir que este modelo de accesión no es ni más ni menos como una segunda parte de lo que ya aprobamos en un pleno anterior, como ha dicho el señor alcalde anteriormente. Es la construcción de un punto de acopio, ya habíamos cedido el terreno y ahora ni más ni menos acogernos a las condiciones que Diputación nos plantea. El Grupo Popular va a aprobar esta cesión a este convenio. La plataforma socialista, después de haber revisado el expediente de la adhesión al plan de residuos, pues consideramos que es de interés firmar el convenio y no nos queda otra, porque de no firmarlo pues tendría el ayuntamiento que asumir la competencia, entonces es más económico, nos saldría en este caso que firmásemos el convenio que nos presenta la Diputación. Entonces aceptamos la firma. El Grupo Municipal Socialista va a votar a favor, a pesar de no traer la planta de transferencia aquí. No haber luchado por ello, puesto que esto va a traer muchas desventajas para el pueblo, que serán algunos costes de llevar los escombros desde aquí hasta Broza, los puestos de trabajo que tampoco llegarán aquí a Garrovilla, se quedarán en Broza, entonces no nos parece, lo que pasa es que es coherente votar a favor. Sí, reuniendo las intervenciones de los distintos grupos, comparto de alguna manera lo dicho por la portavoz del Grupo Socialista. No era nuestra intención el que no hubiese sido necesario establecer un punto de acopio, sino una planta de transferencia, pero no coincido con usted de que no hayamos luchado y que suscribe desde luego lo ha hecho hasta donde ha podido. Lo que ocurre es que no he tenido éxito. Es la oposición y es decirle que luchen por eso. Sí, pero le matizo un poquito, que no es que no haya luchado, es que no lo he conseguido, porque me estoy echando a mí la culpa. Yo no lo he conseguido en él. Evidentemente comporta una serie de desventajas para el municipio que no nos queda más remedio que aprobar o rechazar. Evidentemente las condiciones de la planta de transferencia eran infinitamente mejores que las del punto de acopio, pero la Diputación Provincial en las competencias que tiene atribuidas ha tenido a bien establecerla en Brozas y no en Garrovillas, y desde luego las gestiones hechas por este alcalde no han dado el resultado oportuno, y en el nuevo plan se establece como punto de planta de transferencia el municipio de Brozas. ¿Alguna intervención más? Sí, por parte del Grupo Popular no estamos de acuerdo tampoco con la expresión utilizada por la portavoz del Partido Socialista de que no se haya luchado por ello. Me consta además que el Grupo de Diputación pertenece ahora al Partido Popular, que sí se ha luchado por ello, lo que pasa es que se han visto ventajas y desventajas inconvenientes, y entonces han considerado que Broza es el punto más estratégico. No estando de acuerdo, de hecho de antemano y decirlo desde aquí, el Grupo Municipal del Partido Popular hubiéramos preferido que fuese la planta de transferencia, no el punto de acopio, pero bueno, no nos queda más remedio, como ya hemos dicho, adherirnos a este plan de convenio. Nada más. ¿Alguna intervención más? Por otra parte no, lo que pasa es que nos parecía correcto que la gente incluso se entere de los costes que esto va a traer. Sí, yo puedo abundar un poco más, porque no me gusta tampoco aprobar cosas sin dar el suficiente conocimiento. Yo ya he dicho en mi primera intervención que estaba dispuesto a llegar al nivel de concreción que quisieran y no tengo ningún inconveniente en hacerlo. A ver, la planta de acopio, como su nombre indica, es una planta en la que solo se va a depositar residuos de la construcción y demolición de aquellas obras calificadas como menores. Por tanto, todas las obras que tienen en su proyecto y en su definición por la oficina urbanística obra mayor, no podrá verter en Garrovillas, y evidentemente se tendrá que ir a verter a la planta de tratamiento más cercana que hay, que es Brozas, o a la planta de transferencia de Brozas, o a la planta de tratamiento de Cáceres. Ese es un grave inconveniente, que no cabe duda que tendremos que
que constatar, porque no nos queda otra, la pérdida, lógicamente, de la infraestructura que hubiera supuesto la construcción de una planta de transferencia, que es una infraestructura importante, que desgraciadamente nos quedamos sin ella. Yo soy el primero en lamentarlo y desde luego no le voy a ocultar al resto de la ciudadanía que el hecho de aprobar este punto de acopio no quiere decir que estemos de acuerdo con la retirada de la planta de tratamiento, porque mi grupo no lo está, y en este caso, desde luego, así lo hemos manifestado. Por tanto, en ese punto yo creo que coincidimos todos, aprobamos este punto como mal menor, sin renunciar a las ventajas que hubiera supuesto la planta de tratamiento y, digamos de alguna manera, asumiendo las desventajas que supone esta otra modalidad. Pero, ¿qué opción quedaba? Porque aquí se han barajado todas las opciones. La única opción que quedaba era no suscribir este convenio, pero el decreto de la Junta de fecha 1 de enero del 2012 nos obliga al tratamiento de los residuos sólidos. Es decir, que de no firmar este convenio con la Diputación tendremos que convertirnos en gestor y hacer todas las cosas, toda la obra y toda la gestión a nuestro cargo. Entonces, entendemos que es el mal menor, y ya digo, aún asumiendo que no era nuestra aspiración esta, sino la otra, coincidimos en ese sentido con lo que habían expresado el resto de los portavoces. Bien, si no hay ninguna intervención más, pasamos a votar el punto de orden del día, que es la adhesión al plan de gestión de residuos propuesto por la Diputación Provincial. ¿Votos a favor de la adhesión al plan? Unanimidad.